Hola, ¿cómo están? Soy el doctor Isaías Ríos, de Centro de Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos Palalgia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que se llama neuroestimulación espinal. Esta es una técnica de una aplicación de un dispositivo que se coloca a nivel epidural, a nivel de la columna vertebral, a nivel torácico para la región lumbar o puede ser cervical para la región cervical. Es para el control del dolor, sobre todo en aquellos pacientes que ya no son candidatos quirúrgicos para otra cirugía de tratamiento de su patología y persiste el dolor crónico. Sobre todo aquel dolor que está relacionado con el dolor neuropático, llámese compresión de nervios a nivel de las raíces nerviosas, por cicatrización o por anquilosis o por adherencias que se presentaron durante la cirugía. La neuroestimulación nace con la teoría de Walsh y Melzack en 1960. El equipo de Medtronic tiene un aval de FDA en 1960, son los pioneros en neuroestimulación para control del dolor. Realmente estos estudios se realizaron en pacientes que tenían dolor crónico y se han probado varios equipos de neuroestimulación, ¿sí? Norman Shelley es el que inicia la neuroestimulación moderna. Actualmente existen varias marcas y varios dispositivos que se pueden utilizar para la neuroestimulación, para el control del dolor. Otra ventaja que se le ha visto a la colocación de estos electrodos a nivel epidural medular es el mejor riego de flujo sanguíneo en miembros inferiores o superiores, lo cual ayuda también en el control de tipo vasogénico en aquellos pacientes que tienen insuficiencia arterial periférica o en pacientes que tienen con dolor con angina de pecho no tratable. Entonces, es un dispositivo muy versátil que se utiliza para dolor neuropático generalmente, mejora también el dolor vasogénico y en muchas ocasiones mejora incluso el dolor de origen somático, pero actualmente está más indicado en aquellos pacientes que tienen dolor de tipo neuropático. En realidad, ¿qué es lo que hace la neuroestimulación? La estimulación de la médula espinal es un modo de neuromodulación ajustable y no destructivo que administra dosis terapéuticas de corriente eléctrica a la médula espinal. ¿Qué es esto? Que es un aparatito que libera corrientes eléctricas a nivel medular. Lo que hace es despolarizar la segunda neurona que se encuentra a nivel de la médula y evita el paso del estímulo doloroso hacia la región cerebral o hacia la región de tallo y cerebro a nivel de corteza cerebral. Entonces la estimulación puede ser proporcionada tanto por electrodos de paleta implantados quirúrgicamente o generalmente lo que se utiliza son electrodos percutáneos. A nosotros lo que utilizamos como médicos del dolor o algólogos son electrodos percutáneos y generalmente tenemos que mapear la zona del dolor. O sea, tenemos que encontrar el estímulo eléctrico en la zona del paciente donde le está doliendo. Ya una vez encontrado la zona a tratar, pues ahí se fijan los electrodos y se hacen pruebas de neuroestimulación. ¿Cuál es el objetivo de la neuroestimulación? Es importante recordar que el objetivo es reducir el dolor. Generalmente no se puede eliminar por completo, pero una prueba de una mejoría del dolor de un 70-80% es una prueba positiva para poder implantarle al paciente un equipo de neuroestimulación. Realmente se aplica de manera confiable, pacientes con síndrome poslaminectomía, aquellos pacientes que ya tuvieron varias cirugías de la columna lumbar, cirugía fallida de columna lumbar, síndrome de
doloroso regional complejo o la distrofia simpático refleja. Ya ves que tiene varios nombres, entre ellas la algoneuroddistrofia también. Y lo que les comentaba, en pacientes con isquemia crítica crónica de extremidades o de angina de pecho y que presentan dolor. Generalmente para poder nosotros poder tener un buen candidato para neuroestimulación tenemos que tener un buen diagnóstico. Aquellos pacientes que ya han sido múltiplemente operados de columna, llámese columna lumbar, cervical o dorsal, aquellos pacientes que tienen una distrofia simpático-refleja o síndrome doloroso regional complejo, enfermedades con arterias periféricas, insuficiencia arterial periférica y en pacientes con angina de pecho. Estos tipos de pacientes se van a beneficiar bastante con una colocación de una neuroestimulación para el control de su dolor. En pacientes con espalda fallida es el paciente que más frecuentemente se le coloca un neuroestimulador para el dolor, porque este tipo de paciente presentan dolor tanto en miembros inferiores de tipo neuropático, que es un dolor ardoroso, que se sienten las piernas medias dormidas, con ardor, que se sienten extrañas, más un dolor lumbar. Y este tipo de pacientes responden muy bien a su tratamiento con neuroestimulación. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido en neuroestimulación? Realmente, cuando nosotros colocamos los electrodos a nivel cervical altas, como en C2, puede cubrir regiones del occipucio posterior y ocasionalmente la mandíbula inferior. La estimulación de C2 y C4 proporciona una cobertura del cuello, el hombro y las extremidades superiores. Para aquellos pacientes que tienen también cirugía de columna cervical fallida, que tienen dolor neuropático, incluso atrofia o una disfunción motora y dolorosa de los brazos o del brazo afectado, mejora mucho con el dolor. Aquellos pacientes con distrofia simpático refleja de miembros superiores también mejoran mucho con la colocación de estos electrodos, así como de la cara como de la afectación del núcleo descendente del nervio del trigémino. Algunos pacientes que tienen neuralgia del trigémino se van a beneficiar también de la colocación de neuroestimulación. Eh, Comúnmente cuando te mueves a una región cervical más inferior, C5 o C6, la estimulación afecta generalmente toda la mano. Para cubrir la pared torácica anterior o la axila es necesario colocar un electrodo hacia C7 y T1, torácico 1. De esta manera vamos a cubrir lo que es la zona tanto de la mano como de la región de la axila y del brazo. A veces ponemos los electrodos, ya sea intercalados o pueden ser paralelos, dependiendo qué es lo que estemos nosotros buscando de beneficiar la mejoría del dolor del paciente. A nivel lumbar, generalmente nosotros colocamos los electrodos, entramos por una zona lumbar por arriba de la cirugía o por arriba del dermatoma doloroso y colocamos los electrodos a nivel medial, ¿sí? Nivel de T8 y T10. Esto proporciona mejores resultados para un buen control del dolor completo a nivel lumbosacro y de miembros inferiores. ¿Cuál es la técnica? Obviamente tienes que tener a tu paciente en condiciones para poder hacerle un abordaje quirúrgico. Es un abordaje con anestesia local y sedación, porque platicábamos que al paciente hay que despertarlo para hacer pruebas de neuroestimulación y para saber más o menos la zona que estamos estimulando y saber que vamos a cubrir la zona del dolor. Generalmente lo que hacemos ya con una valoración completa, el paciente si es candidato al procedimiento de prueba de neuroestimulación, lo que hacemos es colocar unos electrodos en la zona donde vamos a cubrir el dolor. Nos esperamos unos 5 días, 4 o 5 días, y si vemos que hay una mejoría de un 50%, creo que es un buen candidato para el tratamiento de neuroestimulación. Se hace en una posición de cúbito ventral, a nivel paravertebral. Se hace una herida aproximadamente de unos 4 o 5 centímetros
y se coloca una aguja eh, a nivel interlaminar entre uno o dos espacios abajo de la zona donde vamos a entrar para poder colocar nuestros electrodos. Una vez que se coloca la aguja y estamos a nivel epidural, se pasa el electrodo por la vía epidural hasta llegar a la zona donde queremos estimular y valorar las pruebas neurológicas. De esta manera se colocan los dos electrodos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, de, de forma similar. ¿Sí? Utiliza un bisturí 15 Corbicril para fijar un poquito los electrodos, problema de dos ceros, que es una sutura no absorbible para fijar el electrodo. Utilizamos electrocauterio, se utiliza fluoroscopía. Generalmente ocupamos el equipo de neuroestimulación de diferentes proveedores y los electrodos que ellos manejan. ¿Sí? Entonces, generalmente se hace en quirófano, bajo una valoración previa, que esté en condiciones para poder hacer su procedimiento, y se hace una prueba con unos electrodos y unas extensiones y un neuroestimulador externo. Este estimulador externo lo que va a hacer es estar mimificando lo que es la función de un neuroestimulador ya implantado, y vamos a valorar qué tanto mejora su dolor después de la implantación. El paciente debe ser bien valorado. Generalmente debemos de tener ese paciente ya platicado su procedimiento, valorar bien las ventajas y las desventajas del procedimiento, explicarle al paciente que probablemente no le vamos a quitar el dolor completo, pero si tenemos una mejoría entre el 50 al 80%, ya es una mejoría bastante significativa y que nos va a ayudar a mejorar su molestia y que vamos a poder quitarle a lo mejor algunos medicamentos. Ahora, la vida útil del neuroestimulador es bien variable, depende también del uso que se le esté dando y depende también de qué tipo de neuroestimulador estemos colocando. El neuroestimulador hay varios, hay unos que son recargables, que duran aproximadamente entre 10 a 15 años, y hay unos equipos que no son recargables. La ventaja de los no recargables es que ahí están, no se recargan, y la desventaja es que tienen una vida útil más pequeña, duran aproximadamente entre 6 a 8 años. Pero de cualquier manera, si nuestros pacientes tienen una ventaja con la colocación de la neuroestimulación, ya sea el tiempo por arriba de 5 años, va a ser una gran ventaja para el control de su dolor. Los costos de estos equipos es bien variable, no son baratos, pero sí ayudan bastante al tratamiento del dolor y disminuyen mucho el internamiento de nuestros pacientes. En aquellos pacientes que ya no son candidatos quirúrgicos, pues no hay muchas alternativas. Yo creo que esta es una de las que podemos hacer. La otra es poner una bomba de analgesia intratecal, pero también tiene sus desventajas. Ahorita estamos hablando el tema de neuroestimulación, entonces nos encaminamos un poquito más a neuroestimulación. La verdad es que si tienes un paciente que puede ser candidato a una bomba, pero también es candidato a un neuroestimulador, pues tienes que probar primero con neuroestimulación, porque es una técnica menos agresiva en el aspecto de que una bomba vas a tener que estarla rellenando cada 3 o 4 meses, dependiendo del medicamento que le pongas, y, la dosis que esté utilizando el paciente. El neuroestimulador realmente lo colocas y la mayoría de las veces, pues el paciente se controla y ya no acude tanto a consulta ni a ningún otro lado. Entonces es importante tener ese tipo de pacientes bien controlados desde el principio, y ya después pues te visitan a veces hasta cada año. Pacientes con neuropatía diabética también se benefician mucho de esta técnica. ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues generalmente pues hay complicaciones tanto quirúrgicas como no quirúrgicas. Entre ellas puede haber hematomas, puede haber infecciones, puede haber una dehiscencia herida, también puede haber migración del electrodo, que uno de los electrodos o los dos se salgan de su lugar, ¿sí? Y tengas que reintervenir para colocarlos adecuadamente.